Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series que nos roban el corazón superíndice 3N desde Turquía. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Como siempre, me llamo y estoy lista para sumergirnos en el fascinante mundo del drama, el romance y por supuesto, los chismes jugosos que tanto nos gustan. Hoy vamos a explorar un tema que, seamos honestos, a todos nos ha llamado la atención superíndice 3N alguna vez, esos romances que florecen en el set de grabación superíndice 3N, pero que después copyright se toman caminos separados, pero siguen teniendo que trabajar juntos. Vamos a hablar de esas parejas de actores que tras una ruptura han tenido que volver a compartir pantalla, creando momentos que, seamos honestos, nos hacen preguntarnos, ¿CU superíndice 3 mo lo hacen? ¿Hay tensión superíndice 3N? ¿Queda algo de ese amor? ¿Se guardan rencor? La vida imita al arte, dicen, pero en este caso, el arte casi siempre se ve influenciado por las intensidades y complejidades de la vida real. Y precisamente hablando de tensión superíndice 3N, el título de este vídeo es una clara referencia a la posible tensión superíndice 3N que existe entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Si no hubo copyright ramos terminado, arde Estambul. Copyright declaración superíndice 3N mu es explosiva, aunque sea hipotu copyright tica. Imaginen por un segundo la magnitud de esas palabras, el potencial de conflicto y reconciliación superíndice 3N que encierran. Nos centraremos en series turcas donde los protagonistas, que fueron pareja en la vida real, tuvieron que seguir actuando juntos tras la ruptura. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Vamos a analizar a fondo las miradas, los gestos, las entrevistas, todo. Pero antes de empezar, como siempre, les pido que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y chismes de sus series turcas favoritas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora vamos al grano. Pero antes de zambullirnos de lleno en los dramas post-ruptura, vamos a hablar un poco del fenómeno superíndice 3 de las series turcas en general. ¿Copyright es lo que las hace tan adictivas? Por copyright nos enganchamos a estas historias de amor, traición superíndice 3N y familias complejas. Creo que parte de la respuesta reside en la universalidad de los temas que tocan. El amor, el dolor, la ambición superíndice 3N, la venganza son emociones que todos, independientemente de nuestra cultura o idioma, podemos entender y sentir. Y las series turcas con su cuidada producción superíndice 3N, sus guiones bien elaborados, y sus actores talentosos, logran transmitir esas emociones de una manera muy intensa y creíble. Además, la copyright tica visual es impecable. Los paisajes, la ropa, la música, todo contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera mágica que nos transporta a otro mundo. Y no olvidemos el factor culebro superíndice 3N. Esas tramas llenas de giros inesperados, secretos ocultos y relaciones prohibidas nos mantienen al borde del asiento esperando el superíndice 3 simo caputuro. Y ahora volvamos al tema central de este vídeo, las parejas de actores que tuvieron que seguir trabajando juntos después copyright de romper. Drama, drama, drama. La primera serie de la que quiero hablar es, obviamente, Asterisco Senu con diéresis al cap asterisco. Creo que es imposible hablar de parejas rotas que siguen trabajando juntas sin mencionar esta serie. Es el paradigma, el ejemplo que salta a la vista de todos. Asterisco Senu con diéresis al cap asterisco es una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La trama sigue a Eda YLDZ, una joven florista con su más menos os de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, pero también copyright en fru y calculador. Debido a una serie de circunstancias inesperadas, se ven obligados a fingir un compromiso. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial pronto se convierte en algo mucho profundo. La premisa es clásica, pero la ejecución superíndice 3N, gracias a la química de los protagonistas y a los giros inteligentes del guion superíndice 3N, la elevan a otro nivel. Los protagonistas Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin no solo lograron una química impresionante en pantalla, sino que también copyright llevaron su romance a la vida real. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno medio utico, con miles de fans siguió copyright dándolos de cerca y celebrando su amor. Almohadilla Anker se convirtió superíndice 3 en un hashtag omnipresente en las redes sociales.
Los fans analizaban cada foto, cada entrevista, cada interacción superíndice 3N entre Ande y Kerem, buscando pistas sobre su relación superíndice 3N. Su amor parecua un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele ocurrir, la burbuja del amor explotó superíndice 3. Después copyright S de un tiempo, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N, dejando a muchos fans desconsolados. El shock fue mayúsculo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción superíndice 3N. Muchos se preguntaban ¿Q copyright agua pasado? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Aparicio superíndice 3N de terceras personas. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, solo la conocen ellos dos. Pero aquí viene lo interesante, la serie continuó superíndice 3 después copyright S de la ruptura. Ande y Kerem, profesionales al máximo, siguieron interpretando a Eda y Serkan, fingiendo amor frente a las CEU, maras mientras sus vidas personales tomaban rumbos diferentes. Imagunense la tensión superíndice 3N. CEU superíndice 3 mo se maneja esa situación superíndice 3N. Agua mirada sin Q superíndice 3 modas. Recuerdos dolorosos. Nunca lo sabremos con certeza, pero la especulación superíndice 3N, sin duda, aún más menos adiu superíndice 3 un nivel extra de drama a la serie. Cada capítulo se convirtió en un análisis forense de la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Los fans buscaban microexpresiones, cambios en el lenguaje corporal, cualquier indicio de que todavía quedaba algo entre ellos. Es inevitable pensar si la supuesta indirecta del título del vídeo, si no hubo copyright Ramos terminado, Arde Estambul, refleja el buen sentimiento real. ¿Es una simple frase para generar clics, o hay algo ese profundo de True S? Un dato interesante es que muchos fans teorizaron que la tensión superíndice 3N entre Ande y Kerem en la vida real se filtraba en sus actuaciones, haciendo que algunas escenas fueran aún intensas y creíbles. Las escenas de discusión superíndice 3N, por ejemplo, cobraban una nueva dimensión superíndice 3N. ¿Eran simplemente actores interpretando un papel, o estaban proyectando sus propios sentimientos en la pantalla? Otros, por supuesto, argumentaban que eran simplemente actores profesionales haciendo su trabajo. En cualquier caso, la situación superíndice 3N generó superíndice 3 mucha conversación superíndice 3N y mantuvo a los fans enganchados a la serie hasta el final. El debate continúa hasta el día de hoy. Ahora pasemos a otra serie que también copyright N tiene su propia historia de amor y desamor entre sus protagonistas, Kiralka y Asterisco. Aunque la situación superíndice 3N AQ es diferente, el drama entre los actores no falta superíndice 3. Kiralka y Asterisco es otra comedia romántica turca muy popular. La serie cuenta la historia de Defne, una camarera que necesita desesperadamente dinero para salvar a su familia de una deuda. Por casualidad, se ve envuelta en un juego de seducción superíndice 3N cuando una rica matriarca le ofrece una gran suma de dinero para que conquiste a Umer, un exitoso diseño más menos ador de zapatos, y lo aleje de una candidata a matrimonio elegida por su familia. Un clásico en Gau más menos o que se convierte en amor verdadero. La pareja principal de Kiralka y Asterisco fue interpretada por Elu Párrafo Insangu y Barardu Párrafo. Ambos tenuan una química innegable en pantalla, y su interpretación superíndice 3N de Defne y Umer conquistó superíndice 3 audiencias en todo el mundo. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, con fans en todas partes del mundo. Sin embargo, a diferencia de Ande y Kerem, Elu Párrafo y Nibar nunca fueron pareja en la vida real. De hecho, Elu Párrafo Insangu ha estado en una relación superíndice 3N estable durante muchos aún más menos os. Entonces, ¿por qué copyright menciono Kiralka y Asterisco en este vídeo? Bueno, aunque los actores no fueron pareja, hubo rumores y especulaciones sobre una posible tensión superíndice 3N entre ellos fuera de la pantalla. Algunos medios informaron que había diferencias creativas y roces en el set, lo que dificultaba la grabación superíndice 3N de algunas escenas. Se hablaba de celos profesionales, de egos inflados, de diferentes visiones sobre CEU superíndice 3 modeban evolucionar sus personajes. Los rumores, como suele ocurrir, se propagaron rápidamente entre los fans. Si bien nunca se confirmó superíndice 3 nada, los rumores fueron suficientes para generar interu copyright S y especulación superíndice 3N entre los fans.
Ademu S. Despu copyright S. de lu con diéresis copyright cito de asterisco Kiralka y asterisco, Elu párrafo y Nibar volvieron a trabajar juntos en una película llamada asterisco Mutluluk Zaman asterisco. Esto generó superíndice 3 a UNMU S. Preguntas, ¿han superado sus diferencias? ¿Era simplemente profesionalismo? Una vez Mu S. el misterio aún más menos adiu superíndice 3 un toque de intriga a la historia. La película fue un U con diéresis copyright cito de taquilla, pero los rumores de Tensiu superíndice 3N entre los actores persistieron. Un dato interesante sobre asterisco Kiralka y asterisco es que su U con diéresis copyright cito fue tan grande que se emitió superíndice 3 en varios pauses, consolidando a Elu párrafo Insangu y Barardu párrafo como estrellas internacionales. Su química en pantalla, independientemente de lo que pasara fuera de ella, fue innegable y contribuyó superíndice 3 al arrollador U con diéresis copyright cito de la serie. Ahora vamos a cambiar un poco de tercio y hablar de una serie que, si bien no involucra una ruptura amorosa directa entre los protagonistas, su presenta una dinámica compleja y un pasado compartido que genera tensión superíndice 3N, asterisco Aikmemnu asterisco. Este es un clásico, una joya de la televisión superíndice 3N turca. Asterisco Aikmemnu asterisco es un drama romántico que se considera un clásico de la televisión superíndice 3N turca. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Su pasión superíndice 3N prohibida desata una serie de eventos que tienen consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La trama es una adaptación superíndice 3N moderna de una novela clásica, y esto llena de intriga, pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N. Si bien Beren Saat y Kwanu párrafo Tatltui no fueron pareja en la vida real, su química en pantalla fue absolutamente electrizante. Su interpretación superíndice 3N de un amor prohibido y peligroso fue tan convincente que muchos fans llegaron a creer que existía algo Mu S entre ellos. La química entre Beren y Kwanu párrafo era palpable. Cada escena que compartían era una explosión superíndice 3N de pasión superíndice 3N y deseo. Su interpretación superíndice 3N fue tan convincente que muchos fans esperaban que su romance trascendiera la pantalla. La tensión superíndice 3N en asterisco Aikmemnu asterisco no se deriva de una ruptura amorosa, sino de la prohibición superíndice 3N y el peligro inherentes a la relación superíndice 3N entre Biter y Belul. Cada mirada, cada toque, cada palabra es cargada de significado y de un deseo reprimido que amenaza con explotar en cualquier momento. La habilidad de Beren Saat y Kwanu párrafo Tatltui para transmitir esa tensión superíndice 3N fue clave para el U con diéresis copyright cito de la serie. La forma en que sus personajes se miraban, se deseaban, se resistían, era simplemente magnífica. Un dato interesante sobre asterisco Aikmemnu asterisco es que la serie es basada en una novela del mismo nombre escrita por Alit Ziyawakil a principios del siglo XX. La adaptación superíndice 3N televisiva modernizó superíndice 3 la historia y la hizo a UNMU S atractiva para el público contemporáneo. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural en Turquía, y catapultó superíndice 3 a Beren Saat y Kwanu párrafo Tatltui a la fama internacional. Y finalmente, para cerrar este recorrido por series turcas con protagonistas que nos hacen preguntarnos sobre su química y tensión superíndice 3N, quiero mencionar asterisco Batam Sensin asterisco. Una serie istu superíndice 3 rica con una historia de amor en el centro. Asterisco Batam Sensin asterisco es un drama istu superíndice 3 rico que se desarrolla durante la Guerra de Independencia turca. La serie cuenta la historia de Cevdet, un oficial del Eju copyright cito otomano que se infiltra en las filas griegas para defender a su paus. Su esposa Azize se queda en casa criando a sus hijos y luchando por sobrevivir en un entorno hostil. Una historia de sacrificio, lealtad y amor en tiempos de guerra. Ali Tergenu párrafo y Berbuzar Korel, quienes interpretaron a Cevdet y Azize, son en realidad marido y mujer en la vida real. Se conocieron y se enamoraron durante la grabación superíndice 3N de otra serie turca muy popular, asterisco Binbir Gece asterisco. Su matrimonio es uno de los Mu S su superíndice 3 lidos y admirados del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor es como un cuento de hadas moderno. Entonces, por Q copyright menciono asterisco Batam Sensin asterisco en un vídeo sobre tensión superíndice 3N y romances complicados.
Bueno, aunque Alit y Berguzar estén felizmente casados, la serie presenta una dinámica muy compleja y emotiva entre sus personajes. Cevdet y Azize se aman profundamente, pero se ven separados por la guerra y las circunstancias. Sus lealtades se ponen a prueba constantemente y tienen que tomar decisiones difíciles que ponen en peligro su relación superíndice 3N. La química entre ellos era innegable, pero la trama de la serie les obligaba a interpretar escenas de separación superíndice 3N, dolor y conflicto. La tensión superíndice 3N en asterisco Batam sin asterisco no se deriva de una ruptura amorosa ni de rumores de tensión superíndice 3N fuera de la pantalla, sino de la intensidad de la trama y de las emociones que experimentan los personajes. Alit y Berguzar lograron transmitir esa tensión superíndice 3N de una manera increíblemente conmovedora, haciendo que el público se sintiera profundamente conectado con la historia. Su profesionalidad y talento fueron claves para el con copyright cito de la serie. Un dato interesante sobre asterisco Batam sin asterisco es que la serie fue filmada en gran parte en Esmirna, la ciudad donde se desarrolló superíndice 3 la guerra de independencia turca. Esto aún más menos dio superíndice 3 un nivel extra de autenticidad a la producción superíndice 3N. La serie fue un con copyright cito de crítica y público, y consolidó superíndice 3 a Alit Ergenu Párrafo y Berguzar Korel como una de las parejas queridas de Turquía. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por series turcas con protagonistas que nos hacen preguntarnos sobre su química, tensión superíndice 3N y posibles historias de True SDCU Maras. Hemos hablado de asteriscos en con diéresis al cap asterisco, donde la ruptura de an de eru párrafo el y querem bursin generu superíndice 3 a unmu, s interu copyright, s tambiu copyright en exploramos asterisco kiral caec asterisco con los rumores de tensión superíndice 3N entre elu párrafo insangu y barardu párrafo. Analizamos la pasiu superíndice 3N prohibida de asterisco aik memnu asterisco, protagonizada por Beren Saat y Kvanu párrafo tatltui. Y finalmente vimos la compleja relación superíndice 3N entre Alit Ergenu Párrafo y Berguzar Korel en asterisco Batam sin asterisco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Siempre es fascinante explorar las dinámicas entre los actores y CU superíndice 3 mo influyen en sus actuaciones. Detrás de cada personaje hay un actor con sus propias emociones, experiencias y conflictos. Y a veces esos conflictos se reflejan en la pantalla, creando una magia especial. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Creen que la tensión superíndice 3N entre los actores se nota en pantalla? ¿Conocen otras series donde haya habido un drama similar entre los protagonistas? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus chismes favoritos. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por estar aquí y hasta la superíndice 3 Sima. Que tengan un día lleno de drama y romance, pero solo en la televisión superíndice 3N. Adiós.